Es un gozo estar aquí con ustedes. En esta ocasión, solo quiero leerles un versículo de la Biblia que se encuentra en Juan, capítulo 10, versículo 27. Eh, Ahí en Juan, capítulo 10, versículo 27, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este versículo me encanta muchísimo porque a veces pensamos que Jesús va detrás de nosotros. A veces esa es la idea que tenemos, que pensamos que Jesucristo va atrás de nosotros, nosotros siendo ovejas, y nos va pastoreando. Algunos dicen nos va arreando. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que Jesús va delante de nosotros. Él es el pastor y Él va delante de nosotros. Nosotros como ovejas vamos atrás de Jesús. Algo muy importante aquí es que Jesús no va arreando a nadie, es decir, no va obligando a alguien para que le siga. Simple y sencillamente el que es oveja entiende que tiene que seguir a Jesús. El que es oveja sabe que tiene que estar donde Jesús está, tiene que ir a donde Jesús va. El que es oveja sabe que va a hacer lo que Jesús hace. Porque vemos aquí que el versículo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen. Entonces, nosotros seguimos a Jesús, no Jesús a nosotros. No es al revés. No pensemos que es Jesús quien necesita de nosotros. No, nosotros necesitamos de Jesús. Nosotros necesitamos de Dios. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Es nuestro amigo. Entonces, todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo sabe que Jesús no debe de estarlo arreando, porque esa frase se usa ya en los ranchos, cuando el ganadero tiene que estar con una vara arreando al animal para que no se le vaya a un lado ni al otro. Jesús no necesita eso. Simple y sencillamente Él va adelante. Tú y yo vamos siguiendo a Jesús. La Biblia dice, inicia en el versículo de Juan 10:27, diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, si usted es oveja, usted va a oír la voz del Señor. Recuerde que la voz del Señor es la palabra de Dios. Por favor, no esté esperando que se abra el cielo y se oiga una voz y te diga, hey, tengo esta palabra para ti. No estés esperando que Dios te hable por medio de un ángel, porque eso ya no va. Eso ya no aplica. Ahora la voz que nos habla es la voz de la palabra del Señor, la Biblia que nos habla a través de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, dicen, mis ovejas oyen mi voz. Hay algunos que no les gusta leer la Biblia, pero la única manera de oír la voz de Dios es leyendo la Biblia. La única manera de sintonizarnos y de conectarnos con la voz del Señor es a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Quiero aclarar algo. La Biblia no tiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lee la Biblia, usted está hablando con Dios. Usted está dejando que Dios le hable. Entonces, todo el que es oveja está familiarizado con la Biblia, con la palabra de Dios. El que no es oveja no tiene interés en leer la Biblia. No, ¿por qué? Porque no le llama la atención la voz de Dios. Es más, no oye la voz de Dios. Simple y sencillamente, no oye la voz de Dios. Si usted tiene problema para oír la voz de Dios, la pregunta que te tienes que hacer hoy es, ¿soy oveja? Porque si soy oveja, debo de oír la voz de Dios. ¿Tienes problema para oír la voz de Dios? ¿Eres oveja? Porque la Biblia dice que todos los que son ovejas oyen la voz de Dios. Segunda cosa, Dios las conoce. ¿Te conoce el Señor? La única manera de que Dios te conozca es cuando tú te entregas a Cristo, te rindes al Señor y empiezas a alimentarte de la palabra del Señor. Y una relación de todos los días te lleva a conocer mejor a la persona. Pregúntaselo a los novios.
Cuando alguien entabla una relación de noviazgo con alguien, casi todos los días quiere estar platicando con él o con ella. Y entre más plática, más se conocen. Entonces el Señor nos conoce, nosotros conocemos al Señor porque estamos unidos a Él gracias a Cristo, al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso nos unió con el Señor. Por eso nosotros podemos oír la voz de Dios, que es su palabra, la Biblia. Y cuando Dios va caminando, nosotros con un acto natural, podemos seguir a Jesús porque vamos a donde Jesús va. Vamos a hacer lo que Jesús va a hacer. Vamos a oír lo que Jesús nos va a hablar. Vamos a compartir lo que Jesús nos da. Porque todo es una réplica o es un crecimiento de madurez que lo que hacemos hoy es porque lo hemos aprendido del tiempo que estamos caminando con el Señor. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Si usted no está siguiendo a Jesús, hay una gran duda. ¿Eres oveja o estás intentando serlo? La vida cristiana no es de intentos. No es estoy tratando de ser cristiano. Es ¿lo eres o no lo eres? Estoy tratando de ser ovejas. No. ¿Eres oveja o no lo eres? La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Qué bendición es saber que tenemos un pastor. No somos ovejas sin pastores. Y no estoy hablando de pastores carnales humanos. Estoy hablando del pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Así es que si usted es oveja, siga caminando con el Señor, siga oyendo la voz del Señor y disfrutemos caminar con el Señor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reflexión.